Buenos días, el día de hoy traemos una exposición acerca de los procesos neuropsicológicos implicados en la lectura y escritura, esto para favorecer la didáctica pedagógica. Esta presentación será realizada por Alison Pavón Rojas y quien les habla Mariluna Farfán Camelo. Para empezar, es importante comprender los procesos neuropsicológicos que se encuentran inmersos en la lectura y la escritura. Para ello realizamos un proceso diagnóstico, el cual tiene algunas fases. Primero, la identificación de dificultades. Al comprender cómo se procesa la lectura y la escritura a nivel neuropsicológico, se pueden identificar de manera más precisa las dificultades específicas a las que se pueden enfrentar los estudiantes. Por ejemplo, problemas en la decodificación fonológica, la fluidez verbal o la comprensión lectora. De ahí pasamos a la personalización del aprendizaje. Conocer las variaciones individuales en los procesos neuropsicológicos permite adaptar las estrategias pedagógicas según las necesidades de cada estudiante. Recordemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y comprender sus perfiles puede ayudar a diseñar intervenciones personalizadas que maximicen su aprendizaje. La comprensión de estos procesos proporciona información valiosa para desarrollar intervenciones específicas dirigidas a mejorar áreas puntuales de la lectura y la escritura. Por ejemplo, programas de intervención centrados en la mejora de la conciencia fonológica o en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora. Estos programas de intervención se acompañan de acciones preventivas, las cuales tienen como fin enrutar a los estudiantes para corregir errores que pueden surgir a futuro y así promover un desarrollo lector y escritor más exitoso. Finalmente se cierra con una evaluación de la efectividad de las intervenciones. A través de diferentes métodos se puede monitorear cómo responden los estudiantes a las estrategias implementadas y ajustarlas según sea necesario para garantizar un proceso continuo y efectivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. En este segundo segmento les estaré acompañando. Mi nombre es Alison Pavón Rojas y vamos a hablar un poco acerca de la percepción visual. Es importante comprender que la percepción visual es un proceso complejo en el que el cerebro interpreta la información visual recibida a través de los ojos. En el caso de la lectura, el reconocimiento de caracteres escritos, este proceso es fundamental. Primero, porque cuenta con la recepción de la información visual. Esta hace énfasis a cuando observamos una letra o palabra escrita. La información visual es captada por los receptores de la retina en el ojo. Estos receptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Primero, cuenta con el procesamiento en áreas visuales primarias. La información visual llega primero a las áreas visuales primarias del cerebro, como la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Aquí se realizan procesos básicos de análisis visual, como la detección de formas, contornos y patrones. Por otro lado está el procesamiento en áreas asociativas. Posteriormente, la información visual se transmite a áreas visuales asociativas, donde se lleva a cabo un procesamiento más complejo. En este nivel se realizan tareas como la integración de características visuales, la discriminación entre letras similares y la identificación de palabras completas. En tercer lugar, cuenta con la activación de redes neuronales especializadas. Se han identificado áreas del cerebro especializados en el reconocimiento de letras y palabras, como el giro fusiforme. Esas regiones contienen neuronas especializadas en la atención y discriminación de formas específicas, lo que facilita el reconocimiento rápido y preciso de caracteres escritos. Finalmente, dentro del contexto y experiencia, la percepción visual de letras y palabras también está influenciada por el contexto y la experiencia previa. El cerebro utiliza información contextual con la disposición de las letras en una palabra o en el contexto lingüístico para facilitar la identificación de caracteres escritos. Finalmente, la relación entre la percepción visual y la habilidad para identificar letras y palabras radica en la capacidad del cerebro para procesar y comprender la información visual de manera eficiente.
Un procesamiento visual deficiente puede dificultar la identificación precisa de letras y palabras, lo que puede manifestarse en dificultades de lectura y escritura. Por otro lado, una percepción visual bien desarrollada y eficiente facilita el reconocimiento rápido y preciso de caracteres escritos, lo que contribuye a una lectura fluida y una comprensión adecuada del texto. Otra característica para tener en cuenta es la conciencia fonológica. Esta se refiere a la habilidad para reconocer y manipular los sonidos individuales, fonemas, en el lenguaje oral. Implica ser consciente de los sonidos que componen las palabras, como identificar rimas, segmentar palabras en sílabas o fonemas y fusionar fonemas para formar palabras. Esta habilidad es fundamental en el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que proporciona la base para comprender la relación entre las letras y los sonidos del habla. La importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura radica en su papel en el proceso de decodificación, que es la capacidad para convertir las letras escritas en sonidos hablados. Hay algunos puntos. Existen componentes de la conciencia fonológica que resultan útiles para este proceso. Está el reconocimiento de sonidos del habla, la correspondencia entre grafema y fonema, la codificación de palabras escritas y la comprensión de la lectura. En resumen, la conciencia fonológica es esencial en el aprendizaje de la lectura porque permite a los estudiantes entender la relación entre las palabras y los sonidos del habla, lo que facilita la decodificación de las palabras escritas y la comprensión de un texto. Un desarrollo sólido de la conciencia fonológica prepara a los estudiantes para el éxito en la adquisición de habilidades de lectura y escritura en los diferentes periodos de su aprendizaje. Habilidades de discriminación visual. Continuando en este viaje de aprendizaje, vamos a hacer énfasis sobre las habilidades de discriminación visual, comprendiendo que son fundamentales en el proceso de lectura y escritura, ya que permiten a los estudiantes diferenciar entre letras y palabras similares visualmente. Aquí hay una exploración de cómo el cerebro realiza esta diferenciación y algunos ejemplos de actividades para mejorar la capacidad de discriminación visual en los estudiantes. En primer lugar, nos encontramos con el procesamiento en áreas visuales del cerebro. Cuando se presentan letras y palabras visuales al cerebro, estas son procesadas en áreas visuales especializadas, como el giro fusiforme. Estas regiones del cerebro contienen neuronas especializadas en detectar y distinguir características visuales específicas, como la forma, el tamaño y la orientación de las letras y las palabras. En segundo lugar, encontramos la discriminación de características visuales. El cerebro diferencia entre letras y palabras similares visualmente, mediante la discriminación de sus características visuales únicas. Por ejemplo, en el caso de letras similares como V y D, el cerebro puede enfocarse en diferencias sutiles en la orientación o la posición de los trazos para distinguirlas. Y tercer lugar, entre la integración de información contextual, además de analizar características visuales individuales, el cerebro también integra información contextual para ayudar en la discriminación visual. Por ejemplo, cuando se lee una palabra en contexto, el cerebro utiliza información sobre las letras circundantes y el significado de la palabra para facilitar su reconocimiento y diferenciación. Ahora, algunos ejemplos de actividades para mejorar la capacidad de discriminación visual en los estudiantes. En primer lugar, encontramos juego de parejas. Utiliza tarjetas con pares de letras o palabras visuales similares y pide a los estudiantes que encuentren las coincidencias. Esto ayuda a desarrollar la habilidad de distinguir entre formas visuales similares. En segundo lugar, actividades de seguimiento visual. Utiliza actividades que requieran que los estudiantes sigan líneas o patrones visuales con los ojos, como laberintos o rompecabezas visuales. Esto fortalece la capacidad de los ojos para seguir y discriminar entre diferentes formas y patrones. En tercer lugar, encontramos ejercicios de discriminación de letras. Proporciona hojas de trabajos como pares de letras visuales similares y pide a los estudiantes que identifiquen las diferencias entre ellas, como en el caso de B y D.
Esto ayuda a entrenar la atención a los detalles y la capacidad de discriminar en formas visuales similares. Y por último, lectura en voz alta y en silencio. Fomenta la práctica de la lectura en voz alta y en silencio, ya que esto requiere una discriminación visual precisa entre letras y palabras similares para una pronunciación y comprensión precisa. Esas actividades pueden ayudar a desarrollar y mejorar la capacidad de discriminación visual en los estudiantes, lo que a su vez contribuye a un mejor rendimiento en tareas de lectura y escritura. Por otra parte, la integración visual es un proceso esencial en la lectura y la escritura, ya que implica la capacidad del cerebro para combinar letras y palabras y convertirlas en oraciones de manera fluida y coherente. Primero se hace una identificación de letras. Cuando se lee una palabra, el cerebro primero identifica las letras individuales que la componen. Este proceso implica el reconocimiento de la forma y la secuencia de las letras. Segundo, combinación de letras. Una vez que se identifican las letras, el cerebro las combina para formar la palabra. Esta integración implica la asignación de sonidos a las letras, si se trata de un sistema alfabético, y la reconstrucción del significado asociado con la palabra. Tercero, comprensión del contexto. Para comprender el significado de una oración, el cerebro utiliza el contexto lingüístico para integrar el significado de las palabras individuales en una estructura coherente. Y cuarto, análisis sintáctico. El cerebro analiza la estructura sintáctica de la oración para comprender las relaciones gramaticales entre las palabras y cómo se combinan para formar significados complejos. Ahora, algunas estrategias para promover la integración visual eficaz en la lectura y la escritura. Enseñanza fonético-fonológica. Proporciona instrucción sobre la relación entre las letras y sonidos para ayudar a los estudiantes a integrar las palabras. Utiliza actividades de segmentación y mezclados de sonidos para fortalecer estas conexiones. Enseñanza de palabras de alta frecuencia. Enseñar palabras que continuamente se repiten en los textos escritos ayuda a los estudiantes a recordarlas de manera más rápida y automática, lo que facilita su integración en oraciones. Fomento de la lectura en voz alta. Promover a los estudiantes la lectura en voz alta ayuda con la fluidez verbal y también a desarrollar comprensión de contexto y escritura de las oraciones. Uso de textos estructurados. Proporcionar textos que estén organizados de manera lógica y coherente, con una comprensión gradual de complejidad, ayuda a los estudiantes a integrar visualmente las palabras en oraciones significativas. Y feedback y retroalimentación. Este ejercicio puede incluir errores, aciertos y proporcionar estrategias para abordarlos dentro de las aulas de clase. Aplicaciones didácticas y estrategias pedagógicas. Es importante destacar que la integración de principios neuropsicológicos en programas de enseñanza de la lectura y la escritura puede mejorar significativamente la efectividad del aprendizaje. En primer lugar, contamos con el enfoque multisensorial. Utiliza actividades que involucren múltiples sentidos, como la vista, el oído y el tacto, para reforzar la asociación entre letras y sonidos. Por ejemplo, puedes emplear juegos interactivos en los que los estudiantes escuchen y repitan sonidos asociados con letras o combinaciones de letras. En segundo lugar, contamos con ejercicios de conciencia fonológica. Diseña actividades que ayuden a los estudiantes a reconocer y manipular los sonidos del habla. Puedes utilizar juegos de rimas, segmentaciones de palabras en sílabas o identificación de sonidos iniciales o finales en palabras. En tercer lugar, contamos con aplicaciones digitales interactivas. Hay muchas aplicaciones diseñadas específicamente para desarrollar habilidades de lectura y escritura, como lectura fácil o aprende a escribir. Estas aplicaciones suelen incorporar actividades lúdicas que mantienen el interés de los estudiantes mientras practican habilidades claves. Herramientas de adaptación y personalización. Utiliza herramientas tecnológicas que permitan adaptar el ritmo y el contenido de aprendizaje según las necesidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, programas de lectura digital que ajusten automáticamente la dificultad de los textos según el nivel de competencia del estudiante. En quinto lugar, contamos con enfoque basado en la repetición asociada. Emplea estrategias de repetición espaciada
para reforzar el aprendizaje a lo largo del tiempo. Esto implica revisar regularmente los conceptos aprendidos en intervalos crecientes, lo que ayuda a consolidar la memoria a largo plazo. En otro lugar está la evaluación continua y retroalimentación individualizada. Realiza evaluaciones regulares para monitorear el progreso de cada estudiante y proporcionar retroalimentación específica y personalizada. Esto te permite identificar áreas de fortaleza y debilidad y ajustar tu enseñanza en consecuencia. Por último, colaboración con especialistas en educación especial. Si trabajas con estudiantes que tienen necesidades especiales, colabora estrechamente con especialistas en educación especial para desarrollar planes de enseñanza individualizados que aborden sus necesidades específicas. Por último, la individualización de la enseñanza según las necesidades y habilidades de cada estudiante es fundamental para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en la lectura y en la escritura. Al integrar principios neuropsicológicos y utilizar estrategias pedagógicas efectivas, puedes crear un entorno de aprendizaje que sea estimulante, inclusivo y efectivo para todos los estudiantes. Dentro de las conclusiones, debemos destacar la personalización de la enseñanza. Es importante destacar la individualización dentro del proceso de enseñanza, puesto que es crucial para atender las necesidades y habilidades únicas de cada estudiante. Esto puede lograrse mediante la adaptación del contenido, el ritmo y los métodos de enseñanza, así como a través de la provisión de retroalimentación individualizada. Finalmente, la colaboración y apoyo especializado. Debemos trabajar en colaboración con especialistas en educación especial. Puede ser esencial para atender las necesidades de los estudiantes con dificultades específicas en la lectura y la escritura, garantizando que reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. En resumen, al integrar principios neuropsicológicos en programas de enseñanza de la lectura y la escritura y al emplear estrategias pedagógicas efectivas, los educadores pueden crear un entorno de aprendizaje que sea inclusivo, estimulante y efectivo para todos los estudiantes. Agradecemos a todos por escuchar este podcast educativo. Tercero, fomento de habilidades específicas. Actividades que promueven la conciencia fonológica, la discriminación e integración visual son fundamentales para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. Estas actividades pueden ser diseñadas de manera creativa y adaptadas según las necesidades individuales de los estudiantes. Cuarto, personalización de la enseñanza. La individualización de la enseñanza es crucial para atender las necesidades y habilidades únicas de cada estudiante. Esto puede lograrse mediante la adaptación del contenido, el ritmo y los métodos de enseñanza, así como de la provisión de retroalimentación individualizada. Y quinto, colaboración y apoyo especializado. Trabajar en colaboración con especialistas en educación especial puede ser esencial para atender las necesidades de los estudiantes con dificultades específicas en la lectura y la escritura, garantizando que reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. De esta manera concluimos. A continuación encontrarás las referencias que se tuvieron en cuenta para la realización de este videoclip.